Bueno, mil felicitaciones, doctor Álvaro Ronco. Queríamos pedirle su aporte científico a justamente todo lo que veníamos hablando hace instantes acá. ¿Cómo no? Primero que nada, buenos días Beatriz, Norbe y Ana María, audiencia de Todo Vida. Sí, yo estaba escuchando atentamente cuando estos minutos previos y retuve un par de puntos que me parecen importantes como para complementar. Uno de ellos es referido a lo que es el rol perjudicial que tienen componentes orgánicos que en algún sitio establecidos en el organismo, en algún tejido, en el espesor de algún órgano, se oxidan y entonces generan desarreglos posteriores. El caso que me trajo a la mente lo que Ana María estaba comentando, primero que nada, y yo creo que por un tema de tiempo, simplemente para darle más relevancia, es el del papel del colesterol. Los cristales de colesterol, al momento en que se estacionan, se entreveran en el espesor de las paredes arteriales, no por el hecho de que estén allí, ya representan un problema de envejecimiento y daño arterial. Algunos describen como el colesterol malo, el LDL, no como el colesterol realmente que causa los problemas, sino el colesterol malo oxidado, al que le llaman el colesterol peor, porque habría que poner una etiqueta, tendría que ser el malísimo. El malísimo. Claro. El peor de la película. Ese es el tema. Cuando el colesterol, el LDL, que es el clásico como descrito como malo, cuando ese está incorporado a la pared arterial porque se han generado pequeñas fisuras o grietas producto de un estado de inflamación, porque no surge solo, siempre algo empieza, pero en definitiva esto lo que hace es al momento de estar oxidado u oxidarse luego, y de esto depende mucho naturalmente lo que es el estilo de alimentación, ¿no? Ese colesterol oxidado produce localmente inflamación, convoca, llama a componentes del sistema inmune. Y ahí concurren elementos que son los principales de esa línea que aparece allí, el macrófago, que es una especie de máquina gigante. Si hay tamaños y propiedades para los glóbulos blancos, esto es como una especie de tanque Panzer que viene. El más grande. Claro. Entonces, engulle muchas cosas, pero el problema está en que esa actividad que se genera localmente a su vez arrastra otros tipos de glóbulos blancos con sus componentes bioquímicos incorporados. Y esa reacción de oxidación y seguida de inflamación se automantiene y se perpetúa. Si eso persiste, se va generando lo que es el cambio propio del estado de inflamación y oxidación. ¿tá? Hay una llegada permanente de fibroblastos, las células que van a producir tejido fibroso, que lo van a espesar, lo van a endurecer. Eso le va dando rigidez a las arterias y le va espesando lo que es la capa o las capas de las arterias, por lo cual se va reduciendo el calibre por donde circula la sangre. Es cierto. ¿tá? Y así se va con el agregado de elementos como son minerales de calcio y otros tantos. Es una masa muy compleja y sólida y rígida. Eso se va agrandando de manera tal que puede llegar a tener desprendimientos propios, es decir, que son fragmentos que se desprenden y van a tapar más adelante en la cañería algún vasito que es más estrecho, o eventualmente simplemente por ese espesamiento reducen tanto la circulación que facilitan la producción de trombos, de coágulos que también pueden tapar. Ahí tenemos el origen de lo que son los accidentes vasculares a todo nivel. Y también de pronto aumenta la presión porque para poder pasar
la sangre por ese pequeñísimo Exactamente. conducto que le quedó, la única fórmula es aumentar. Exactamente. Para lograr una irrigación distal al final, o en el camino, se necesita más presión en un tubo que está endurecido, que está rígido, poco plástico. Claro, no solo lleno, uno podría decir lleno de grasa que por ahí, bueno, la limpio. No, ya se transformó en sólido. Claro. Es como si hubiera puesto un cemento ahí adentro y a menos que se desprenda un pedazo, lo cual, como dice usted, es mucho más peligroso todavía. Exactamente. Esto hace necesario siempre rever este concepto de la necesidad de los antioxidantes y antiinflamatorios que están contenidos en los alimentos, sobre todo en las plantas. ¿Ya? Que los estilos dietarios más habituales, tanto lo de la macrobiótica, el vegetarianismo, lo promueven como base, y otros estilos, como lo que es la alimentación, la dieta mediterránea, lo tienen también como un soporte principal, complementado con otros alimentos de origen animal. Pero coincide que la alimentación del Río de la Plata no lo tiene, pero a veces ni para una hojita de lechuga de muestra, claro, en una ensalada. Es así, sí. Entonces, yo siempre veo con interés que hay quienes están a veces advirtiendo sobre el uso de antioxidantes, sobre los complementos, o que la gente se preocupe mucho por los antioxidantes, porque algunos podrá haber que caigan en lo que podría ser un exceso de antioxidantes, pero en el contexto actual yo lo veo muy difícil. ¿Ah? Y por supuesto, todo esto que digo, ¿para qué es? Para tener en cuenta las fuentes principales y originales de los alimentos. Las verdaderas. Claro, no artificiales, sino las naturales. Yo con esto no estoy diciendo, bueno, a ver, hay pastillas de vitamina A, de vitamina C, de vitamina E, con las que podríamos tener grandes cantidades de antioxidantes y atenuar eso. No, porque eso en general es un fracaso desde el punto de vista preventivo. Es decir, como complemento de algo que tenga origen en las plantas, perfecto, porque puede ser insuficiente lo que aportemos en base a lo que estemos expuestos, de repente, de elementos oxidativos. ¿Tá? Entonces, la base con los alimentos y alguna complementación, o si acaso llamémosle una suplementación, para tener un stock mejor. Hay instancias donde el estrés oxidativo generado por factores ambientales puede ser más importante en algunas personas por su ocupación, por el medio donde viven y respiran su aire, etc. Entonces eso hay que atenderlo también. La dieta, el estilo alimentario no puede ser igual, idéntico para todos. Eso lo tenemos que tener presente también, porque a ver, si uno vive en pleno centro, digamos, solo por el hecho de lo que es la circulación vehicular y algunas cosas más, hay un tenor de componentes en el aire que se respira que no está en medios rurales. Claro. Para poner ejemplos extremos. El smog que tenemos en el pleno centro de la ciudad, nada que ver con la zona, incluso, por ejemplo, la zona costera, que ya tenemos el aire del mar o de la Plata, que hasta puede venir con un poco más de yodo, que también favorece a la salud. Pero cuando suplementamos es cuando sí corremos el riesgo de, tomando más pastillas de las debidas, caer en un exceso de ciertas vitaminas, como puede ser la A, que es peligrosa. Ahí está, es un buen ejemplo. Para mí lo que quería destacar de esto último es que justamente no se debe apelar a la fácil, que es buscar en las pastillitas el soporte antioxidante necesario. ¿Por qué? Porque los alimentos no son solo esa vitamina tal o cual. Claro, es un conjunto. ¿Tá? El propio aceite de oliva tiene más de 200 elementos, lo que se llaman los componentes minoritarios, que son muchos fenoles y otros productos, que son potentes antioxidantes. Entonces, no es que el aceite de oliva sea protector en este sentido porque hay tal o cual, que identificados individualmente son fantásticos, son verdaderas superestrellas, pero es el conjunto el que funciona. Entonces, eso es para remarcar ese aspecto. Y el segundo que quería destacar es, a propósito de otro tema que menciona Ana María, que es lo que ella definió con otras palabras que se conoce como restricción calórica. Ella habló del ayuno. El ayuno
como estrategia, vamos a decir, puramente religiosa o filosófica, a ver, hoy sigue siendo la única estrategia demostrada científicamente, la única, ¿no?, que representa un elemento que hace fuerza a la presencia de un cáncer y ayuda al restablecimiento. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente. Es así, a través de formas experimentales, varias, no importa. ¿Y dónde está el secreto de esto? Así como para la prolongación del estado de salud. Es que cuando se hace un ayuno, y no estoy hablando de hacer 30 días ni cosas por el estilo, estoy hablando de unas cuantas horas, ¿tá? Y a veces algunos días, pero empieza un proceso para recurrir a los elementos de reserva en el organismo. La célula pone en marcha lo que se llama la autofagia. Ese procedimiento donde realmente utiliza material que le está sobrando, material que ha sido de descarte, pero lo tiene guardado, ¿tá?, y que lo reconvierte, porque utiliza enzimas, en sistemas enzimáticos que vienen como en bolsas, enzimas muy potentes, para destruir y generar compuestos elementales que después los va clasificando, algunos los descarta porque son tóxicos, ¿tá?, y otros los reutiliza. Y entonces de esa manera hace una suerte de higiene o limpieza interna que está demostrado, y eso fue motivo de premio Nobel de hace 2 años, en el 2016, ¿tá?, hace modificaciones que permiten hasta un rejuvenecimiento de la célula y una prolongación de su vida. Si todo lo que se libera, si todo lo que se libera es demasiado tóxico y no da para reciclarlo, ¿tá?, la autofagia condena a la célula a morir. Y por lo tanto nos salvamos de que haya una célula defectuosa o inadecuada que pudiera acaso continuar viviendo y reproducirse. Y que además pudiera transformarse en un cáncer, en un tumor. Exactamente. O sea que de alguna forma sí se demostró que es preventivo para el cáncer el hacer, digamos, esa dieta, ese ayuno cada tanto, sistemáticamente. Exacto. En algunos organismos es un poco más difícil o aventurado pensar en hacer algo porque de repente no están tan fuertes. Pero pudiendo, a veces es un día cada tanto, o a veces puede ser un día por semana, o si no, hacer un poco más extensas en horas, las horas de ayuno, por ejemplo, lo que está relacionado a las horas de sueño. Yo he buscado formas en lo que es particular para tratar de hacerlo práctico a los efectos de recomendaciones a pacientes. Estoy pensando más en pacientes oncológicos, ¿no? Correcto. Entonces, un poco lo que he podido llegar a la conclusión es que la estrategia de prolongación en horas, si se puede hacer repetida varias veces en la semana o todos los días, es una estrategia que, sin ser lo mismo de eficaz, permite ir aprovechando algo. ¿Por qué esto? Por ejemplo, si alguien ha pasado 6, 8 horas durmiendo y entonces va a desayunar, si en vez de tener una respuesta como era de esperar, por incorporación de carbohidratos, los alimentos más elementales, en un desayuno común, que tenga cereales, por las vías que quiera, o algunas proteínas, ya sea por la vía de lácteos u otros. En vez de tener eso, por ejemplo, a veces hemos recomendado para tener una ingesta de coco o sus derivados. Y entonces, eso no aporta los elementos que son de fácil digestión, pero algunas grasas del coco permiten que se nutran ciertas células. No es algo que admite como nutriente la célula cancerosa, le hace pasar más hambre, más rato, más tiempo, y entonces el organismo, igual que hace después de su ayuno natural, recurre a grasas para oxidarlas y producir estos cuerpos cetónicos, lo mismo hace con lo del coco. Entonces prolonga más tiempo. Es bien recibido por las neuronas, es bien recibido por las células
en el corazón, etcétera. Pero la célula cancerosa necesita predominantemente glucosa y por lo tanto sigue pasando hambre. Y por lo menos las debilitamos. En ese trabajo diario, ¿tá?, de extenderlo un poco, a veces unas horas más, nosotros estamos haciendo una especie de mini ayuno, por decir así, ¿tá?, que también es una estrategia que, insisto, por lo menos en la práctica se puede llevar a cabo. Después puede manejarse con lo habitual. Además, 1 o 2 veces por semana podría decir, me salteo la cena. Así que tomé un té liviano, tampoco tengo que cargarlo demasiado con carbohidratos, y ya el té me va a ir ayudando incluso a limpiar líquido, agua, jugo de fruta, y ya hasta el otro día. Y de pronto demoro el desayuno, porque me levanto a las 8, pero no desayuno, no tomo nada hasta las 10, por ejemplo. Y ya está, ya hice casi 12 horas o más. Exactamente. La idea, ¿qué es? Ayuno, uno piensa, suprimo acá, es como si me cociera la boca. No es así. No. Tiene que haber agua para hidratarse, ¿tá? Y puede haber algunos carbohidratos de fácil absorción, como lo que puede ser de alguna fruta, poquito, pero que lo importante es que generamos déficit de aporte calórico. Claro. El déficit es el que hace recurrir a las fuentes que hay guardadas. Entonces el organismo usa grasa de los depósitos de los adipocitos, de las células adiposas. Además yo digo en broma, vamos a la alacena a buscar aquellos alimentos que están más viejitos y que habría que sacarlos de ahí antes de que se echen a perder, porque esas grasas se van a oxidar, van a ser grasas producto de esa oxidación, que es lo que estamos tratando de evitar. Y si la limpiamos a menudo, es como una casa. Si yo la limpio a menudo, yo no voy a tener focos de humedad y de puntada de cosas. Exactamente. Cuando hay esos excedentes inadecuados en las células, la célula va camino a una intoxicación. Y podemos tenerla y no darnos cuenta de que hay una intoxicación. Entonces, esta es una vía para eliminar tóxicos, ¿tá? ¿Qué pasaría en una casa si los drenajes de las aguas servidas y aguas jabonosas se tapan? Empieza a aparecer agua en el piso y va a llegar a tener un cierto nivel. Bueno, a la célula le pasa lo mismo cuando no tiene facilitada la migración de componentes a través de la membrana celular, desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y que hay que ver que toda la membrana celular es todo el drenaje que tiene la célula, porque está toda llena como de poros y es a través de esos que hace ese intercambio. Si yo en el afuera lo tengo todo taponeado, se terminó, la célula se asfixia ahí adentro. Quiere decir que la condenamos a que con esa intoxicación finalmente se muera, como no lo soportaría una casa que tuviera a sus habitantes subiéndole el agua servida cada vez con un nivel más alto. Y supongamos que no se muera, peor, se transforma y aprende a vivir sin oxígeno y aprende a transformarse en un bicho canceroso. Exactamente, de repente aplica aquí lo popular, que es aquello que no te mata, te fortalece. La célula adquiere con su capacidad natural de búsqueda de elementos para subsistir, ¿tá?, apela a su capacidad adaptativa y entonces ya tiene mecanismos que sin oxígeno le van a permitir ir llevándola. Por cierto, pero además nosotros de alguna manera casi que la obligamos a que busque esas soluciones, porque toda célula, igual que todo individuo vivo, lo que quiere es vivir, lo que quiere es seguir adelante, medrar. Y entonces, ¿cómo hago? Si no tengo oxígeno, bueno, me adapto y me hago anaeróbica. Y con eso transformé todo un sector de mi organismo que yo mismo lo obligué a transformarse. Y la enfermedad no surge porque sí. Exactamente. Tiene mecanismos como son los de la facilitación de la reproducción que hacen más ágil ese proceso. Entonces, sabiendo, es como si dijera, sabiendo de que va a morir parte de ese capital de células, la tasa de proliferación acelerada hace que se compense. Esto es igual que pasa en la sociedad a nivel humano también, ¿tá?, donde hay de repente alta mortalidad en algunos estratos, pero tienen tasas de reproducción muy altas. Entonces, la supervivencia de la especie la van asegurando. ¿Por qué? Porque se las ingenian como para buscar los recursos que precisan para seguir. El problema es que aquí el costo es la salud o la propia vida. O la propia vida. Entonces, estas dos cuestiones eran las que entendí que era pertinente sobre lo que escuché que Ana María decía, para desarrollar, porque, a ver,
ahora lo que tenemos es más información que puede explicar el cómo y el por qué a veces de lo que otros ya han dispuesto a hacer. Como dice Ana María, una sabiduría de milenios que hoy la ciencia logra explicar por qué y cómo es que funciona. Y yo además siempre recomiendo el libro Nutrición y Cáncer del doctor Álvaro Ronco, porque está escrito para personas no solo que tengan cáncer, está escrito para todos, porque es cómo me alimento para lograr evitar después tener un cáncer, o sea, y otras enfermedades degenerativas y otras enfermedades crónicas. Y usted lo decía hoy con esto de la alimentación. Prefiero, como decía Ana María, lo fresco, lo recién arrancado, lo natural, sin agrotóxicos, lo orgánico, y con eso estoy nutriendo de la mejor forma posible a mis células. No van a tener que sufrir todo ese estrés oxidativo y todos esos problemas. Y ahí está el tercer punto referido a lo de las palabras de Ana María. El capital enzimático de los alimentos, muchos de ellos, muchas de estas enzimas son proteínas. Es un capital que disminuye, yo diría, violentamente, dramáticamente, por efecto de la cocción muchas veces. La temperatura la desnaturaliza. Por eso el valor que tiene alimentos crudos. ¿tá? Y esas enzimas son parte de las cosas que están presentes, que no están en las pastillas. Digo, tiene que quedar claro eso. Que no van a estar. Hacen una colaboración que es a varios niveles. Colaboran en lo que es la propia digestión de nutrientes, pero colaboran en acciones fundamentales para otros pasos metabólicos, pasos de la vida celular. Es decir, necesitamos, porque tenemos esa dependencia. Quien se pretendiera alimentar solamente con un alimento de baja calidad y nulo en nutrientes y utilizar algunas pastillas con algunas vitaminas, lo voy a decir en términos poco académicos, pero siempre relacionado a la cocina. Está frito. Está frito. Está frito antes de empezar. Doctor, lo que usted decía de que se rejuvenece con los ayunos, si he hecho una experiencia con gusanos, un gusano se le sometió a ayunos y después se le ponía con el resto de los gusanos. Y el que se le sometió a ayunos vivió 19 veces más que el otro. Que los demás. Sí, con muchos animales se ha hecho eso. A uno le dan comida casi que en exceso, mueren mucho más rápido que aquellos que son con una dieta casi que medio carenciada, ¿no? Yo me interesó mucho los ayunos porque siempre comía muchísimo antes, ¿no? Y yo hice ayunos. Me acordé que yo hacía ayunos de 24 horas, no menos, 24 horas y unos minutos más por lo menos, que lo llevaba muy bien, hasta que a los 60 me costaba. Después me acordé que la iglesia exime de hacer ayunos a las personas de más de 60 años. Debe ser que, no sé por qué es eso. Bueno, es entendible por una razón muy sencilla. Además, la iglesia no se creó hace 20 años. Biológicamente, la reducción de las capacidades orgánicas con el paso de los años involucra también las acciones enzimáticas. El número y el tipo de trabajo, de capacidad de trabajo que pueden tener esas enzimas tiene que ir reduciéndose. Uno no puede estar idéntico que con los 20 años. Entonces, en un esquema, imaginándose en un pasado muy remoto, en un esquema de sociedad, la edad de 60 años representa un límite, un umbral que en un tiempo solo algunos privilegiados cruzaban. Claro, sería como los 90 de hoy día. Claro, hoy podemos decir que el intestino, por ejemplo, el intestino de una persona, un adulto mayor, empieza a parecerse un poco al del bebé, porque en el bebé está inmaduro, por eso le faltan algunas enzimas, pero en el adulto mayor está gastado, porque digo, simplemente la biología no responde igual, por lo tanto no se le puede demandar igual, y eso representa una necesidad de generar estrategias para brindarle elementos que sorteen un poco la necesidad de trabajo digestivo. Por eso algunos alimentos, yo también los recomiendo a veces, no, sin decir marcas, pero se venden en supermercados, incluso frasquitos de comida para bebé a veces, para personas mayores que tienen alguna dificultad absortiva. Claro. Y digo, lo manejará mejor un gastroenterólogo si vamos al caso, pero desde el punto de vista práctico, si yo quiero que alguien que está muy limitado en ese sentido pueda absorber mejor algo, le doy comida de bebé.
¿Por qué? Porque le ahorro los pasos digestivos, de repente para los cuales ya no está tan capacitado el organismo. No porque está enfermo, es porque con los años hay disminución. Y no todos envejecemos parejo en todos nuestros tejidos Claro, u órganos. claro. Ese es otro detalle que hay que tenerlo. La herencia genética juega, Claro, seguro. claro. Es decir, Y lo que hemos hecho a lo largo de toda la vida, Sí, porque sí, oiga, sí, el que sí. llegó a 60 o a 70, tiene 70 años de actividad en todos los campos. Y habrá hecho de a ratos las cosas muy bien y de a ratos las cosas muy mal. Y el cuerpo lo está sintiendo todo, lo tiene todo, alguna marquita, algún arañazo lo tiene guardado. Y nosotros también, por eso digo, qué importante, y le agradezco, doctora Álvaro Ronco, lo mismo a ti, Ana María Martino, venir a comentar esto en la radio y decirle a la gente, depende de usted. Gran parte de su salud, de su vitalidad, de su longevidad, depende de usted.